El día de hoy vamos a presentar el parcial, una conferencia sobre estadística industrial. Nuestro grupo está conformado por José Alejandro Pérez González, Juan José Orejarena y Juan Sebastián Marchán. Bueno, el contenido de esta presentación comienza pues con la introducción, después van los conceptos básicos de estadística para de esta forma también dar lo que es una introducción al tema. Después va el análisis de estadística descriptiva y sus herramientas. Después análisis de estadística inferencial y sus herramientas. De quinto, lenguaje de programación y software estadístico disponibles para el análisis de datos en la industria. De sexto, explicación de proyecto, el proyecto que se realizó durante el semestre de la clase. Séptimo, conclusiones y de últimas, referencias bibliográficas. Listo, entonces iniciamos con lo que es la relevancia del uso de la estadística industrial. Entonces nosotros como estudiantes de ingeniería industrial debemos de tener muy en cuenta lo que es este concepto y materia para nuestro futuro, ya que este nos ayuda para la toma de decisiones informadas, para el control de calidad, optimización de procesos, predicción y pronóstico y gestión de la cadena de suministro. Qué significa esto? Por decir de predicción y pronóstico es muy importante, ya que nosotros como ingenieros industriales al trabajar en una empresa debemos de realizar lo que son predicciones según valores pasados, para esta forma con resultados numéricos poder demostrar qué decisión es la correcta y qué decisión es la que puede llevar a un mejor futuro para la empresa. Bueno, está los objetivos de la presentación. Como objetivo general tenemos demostrar la importancia y la aplicabilidad de la estadística de la industria. Los objetivos específicos son introducir los conceptos básicos de la estadística descriptiva e inferencial, demostrar la relevancia de la estadística en la toma de decisiones industriales y por último relacionar los conceptos vistos en el semestre de estadística industrial con el proyecto de clase que mencionamos anteriormente. Bueno, dentro de los conceptos básicos de la estadística, pues entendemos que la estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos numéricos donde pues estos ya son analizados y su objetivo principal pues es extraer información útil y significativa a partir de conjuntos de datos para tomar decisiones informadas, en donde la estadística pues proporciona métodos y herramientas para resumir los datos y también identificar patrones, realizar inferencias y tomar decisiones basadas en evidencia. Los tipos de estadística que existen pues es la estadística descriptiva y la inferencial, las cuales vimos en clase, donde pues la descriptiva es todo lo que es recopilar y organizar los datos de, que se presentan de forma informativa, en donde pues vemos el diagrama de barras, el diagrama de dispersión, el rango intercuartílico, el rango y ya se divide en los cuatro cuartiles que son del 0 al 25% el primer cuartil, del 25 al 50 el segundo cuartil y del 50 al 75 el tercero y del 75 al 100 el cuarto. También existe pues la moda, que es el en donde se tienen unos datos y el que más se repita pues es la moda. La mediana es el que está entre el 50 y el otro 50. Eh, la media, que es pues el promedio de lo que se saca de los datos. Y ya la estadística inferencial, pues estas son más estimaciones o hipótesis, se basa más que todo en probabilidades. Aquí hay un ejemplo de la población mundial donde son probabilidades y hipótesis de que cada vez la población aumenta, como por ejemplo en el 2050, 9.700 millones y en el 2100 ya se verá un aumento porque es una hipótesis, una estadística inferencial.
Para los métodos de recolección de datos, tenemos que, pues existen diferentes métodos para recopilar los datos y la elección del método, pues depende del objetivo del estudio y de la disponibilidad de recursos que se tengan. Algunos métodos, pues son la observación, las entrevistas y grupos focus, la transaccional tracking, el monitoreo de redes sociales, el seguimiento en línea, las encuestas y los formularios, donde pues dependiendo de lo que se pida y lo que se quiera, los datos que se quieran recolectar y dependiendo de la población, pues se utiliza cada uno. Encuestas y formularios es más para responder acerca, digamos, de si un cliente está satisfecho o no con un producto. La observación y las entrevistas ya es más como para una empresa. eh, los monitoreos y el transactional tracking. Esto ya va más acerca de las redes sociales y pues el seguimiento en línea que usan más que todo pues las mismas empresas de redes sociales. Bueno, pues ahora vamos con el análisis de estadística descriptiva y sus herramientas. Pues tenemos como herramientas los métodos numéricos, donde se encuentran medidas de tendencia central. Pues que estas medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución, muestra población estadística. Tenemos como ejemplo acá dos variables, que es trabajador o salario, y pues la medida de tendencia central se centra, valga la redundancia, en, digamos, en estudiar de los 10 trabajadores que hay, el salario que tienen y, digamos, del mínimo al máximo valor, el que se centre pues en la mitad, valga la redundancia, es la medida de tendencia central. Acá tenemos las medidas de posición, pues estos son indicadores de estadísticas que permiten eh, resumir los datos pues en uno solo, o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Pues tenemos medidas de posición central y medidas de posición no central. En las medidas de posición central tenemos la media aritmética, que también la podemos llamar o la conocemos como el promedio, que es, digamos, depende de los datos que tengan, sumarse todos y dividirse por la misma cantidad de datos que se obtengan. La media geométrica es recomendada pues para datos de progresión geométrica y también para interés compuesto o números de índice. La media armónica también se utiliza pues en situaciones que hay que promediar pues trayectos de igual longitud y con diferentes tiempos, así como para promediar también múltiplos o cocientes. Esas son las medidas de posición central. En las medidas de posición no central, pues encontramos, como lo ha hecho mi compañero anteriormente, el cuartil, el percentil y el decil. Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen cuatro grupos, se dividen en cuatro grupos de números iguales, de igual término. Esa es el cuartil. También tenemos los deciles, que se dividen en series de 10 grupos, y los percentiles, que se dividen en grupos iguales de 100. O sea, se divide toda la muestra en grupos iguales de 100. También tenemos las medidas de dispersión. Pues estas medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, pues arrojar un valor numérico que ofrezca como una información sobre el grado de variabilidad de una variable. Pues para pues hallar estas medidas de dispersión, pues tenemos cuatro principales, que son la varianza, la desviación estándar, el rango estadístico y el coeficiente de variación. Bueno, la varianza, como bien sabemos, es una medida de dispersión, que es definida como pues, la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable. Pues esta desviación que habla es de la desviación estándar, que vamos a hablar a continuación.
Pues la desviación estándar es la medida de extensión o variabilidad en la estadística descriptiva. Pues esta se utiliza como para calcular la variación o dispersión de datos individuales, de datos individuales. El rango estadístico, este es muy sencillo porque pues esta es la diferencia numérica entre el valor máximo y el valor mínimo. Y el coeficiente de variación es una medida de dispersión también y que permite el análisis de las desviaciones estándar que tenemos. Acá tenemos también los métodos gráficos, tenemos seis como fundamentales, que es el gráfico de barras, el gráfico de tortas, el diagrama de frecuencias, diagrama de dispersión, histograma y el de cajas y gotes. Pues la gráfica de barras está representado pues por un plano, es como un plano cartesiano de eje X y Y, el cual tiene sus dos variables en su eje X y en su eje y está representado por barras como tal. El gráfico de torta es, como bien sabemos, una torta es redonda, o en su mayoría es redonda, y este está representado por porcentajes de dichos datos que tenemos. El diagrama de frecuencias, por lo general, se utiliza como para las variables discretas. Y por medio de líneas verticales y horizontales, como lo vemos, se estudia pues, la relatividad y la sensación de peldaños a una escalera. Y pues esto se utiliza para estudiar los datos que obtenemos. También tenemos el diagrama de dispersión, que es una herramienta de control y apoyo para verificar la existencia de una correlación. Y el histograma que tenemos es un gráfico que se utiliza para representar la distribución de frecuencias de algunos puntos de datos de una variable. También tenemos el diagrama de cajas y bigotes, que este habla que es para mostrar visualmente los grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles. Entonces ahí tenemos seis gráficos, métodos gráficos que pueden utilizar para graficar bien sea pues los datos que obtengamos. Bueno, ahora pues seguimos con unos ejemplos de lenguaje de programación y software estadístico que están disponibles para el análisis de datos en la industria. El primero que tenemos es Python, que es un lenguaje de programación ampliamente utilizado pues en las aplicaciones web, en donde es un desarrollador de software y ciencia de datos, en donde aquí se pueden generar gráficos y cuenta con numerosas bibliotecas pues especializadas para hacer todo eso que es NumPy, Pandas y es, Scikit-learn, que pues Python fue el que utilizamos más durante el transcurso del semestre. Otro que también es otro lenguaje de programación que ya es más estadístico, es el RStudio, que es un entorno de desarrollo integrado, que también es un lenguaje de programación dedicado a la computación estadística y gráficos. Este lenguaje se usa más como en probabilidad y estadística y estas clases, donde proporciona una amplia gama de paquetes y bibliotecas como dplyr, ggplot y caret. Eh, También es muy conocido RStudio porque tiene una capacidad para producir visualizaciones de alta calidad. Otro lenguaje que se usa mucho es SQL, que es creado por Microsoft Office. Es uno de los más utilizados por programadores de Office y de Microsoft, en donde hace más o menos lo mismo. Es un lenguaje de programación que crearon ellos. Es uno de los lenguajes un poco más recientes que RStudio, que Python.
y se usa más que todo para trabajar datos y realizar operaciones como selección, filtrado, agregación y unión de datos. Por otro lado, tenemos otros que ya son más de tipo de numéricos o de análisis matemáticos, como SAS, que pues es un software estadístico utilizado en la industria para el análisis de datos y la generación de informes, donde SAS es reconocido por su capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos y su fiabilidad en entornos empresariales, como se puede ver en el computador. No es tanto un lenguaje de programación, sino más como se ayuda más explorando los datos y nomás es más fácil de manejar para las empresas. Luego está MATLAB, que MATLAB ya reúne datos matemáticos. Es un software que se usa más que todo como se puede ver en el ejemplo, cuando son ejemplos de ecuaciones o cosas así. Y lo bueno que tiene esto es que puede graficar en 3D y pues es especialmente popular en campos como la ingeniería y la investigación científica. Entonces pasamos a análisis de estadística inferencial. Bueno, aquí lo que debemos hacer es hacer predicciones o tomar decisiones acerca de una población refiriéndose o basándose en la información proporcionada por una muestra. Entonces, como lo muestra la imagen a la derecha superior, está la población y lo que nosotros vamos a hacer es tomar una predicción acerca de la muestra de esa población. Ya después vamos a explicar qué es el análisis de correlación y cómo hacer esto de forma correcta. Entonces, tenemos que el análisis de correlación es una técnica estadística utilizada para evaluar la relación o asociación entre dos o más variables. Entonces, para poder ejecutar esto de forma correcta, lo primero que vamos a hacer es identificar las variables relevantes. Después de esto, vamos a recopilar datos para de esta forma poder también tener los datos de la investigación, los cuales son los que nosotros vamos a prácticamente a estudiar. Después de esto se calcula la correlación, se interpreta los resultados, consideramos la causalidad y respecto a eso vamos a tomar decisiones informadas. Ya tenemos una decisión en base a lo que pueden ser resultados numéricos. Entonces, vamos a especificar bien cómo podemos interpretar los resultados de una forma correcta. Entonces, para esto se examina los resultados del análisis de correlación para determinar la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. Entonces tenemos que un coeficiente de correlación cercano a +1 o uno positivo indica una correlación positiva fuerte, mientras que un coeficiente cercano a -1 indica una correlación negativa, una correlación negativa fuerte. Un coeficiente cercano a 0 indica una correlación débil o inexistente. Entonces a la derecha tenemos el mapa de calor, que es el que nos indica pues lo que acabo de decir. La, el análisis de correlación va determinado a qué tanto se acerque al uno positivo o al -1. Bueno, análisis de diferencia. Entonces, a continuación vamos a explicar cómo podemos tomar decisiones en la industria mediante un análisis de diferencia. Esto lo que nos va a hacer pues es de alguna forma muy útil para nuestro futuro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las variables y grupos relevantes. Nosotros vamos a determinar qué grupo es el que queremos investigar. Después de esto, vamos a recopilar datos sobre lo que vienen siendo los grupos o categorías identificadas. Después de esto vamos a hacer una selección de pruebas estadísticas. Esa parte es muy importante porque pues lo que hablamos de la herramienta estadística para poder ya obtener resultados y de esta forma tomar decisiones correctas. Entonces algunas pruebas comunes incluyen la prueba T-Student para muestras independientes o relacionadas, la prueba de Wilkinson, Denman, Whitney
para datos no paramétricos y análisis de varianza, ANOVA para comparar más de dos grupos. Después de eso se realiza un análisis. Entonces se aplica la prueba de estadística seleccionada para comparar la diferencia entre los grupos. Bueno, análisis de predicción. Lo primero que se hace es recopilar datos históricos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis, lo que debemos de hacer es poder conocer los resultados anteriores, los datos históricos. Después de eso vamos a definir el objetivo de predicción y de la parte más importante es seleccionar y construir un modelo de predicción. Entonces, para eso existen varias herramientas y podemos utilizar técnicas como regresión lineal, regresión logística, series de tiempo, árboles de decisión, redes neuronales u otros modelos más avanzados. Después de esto, pues ya podremos tomar una decisión basado en estas predicciones de estas herramientas. Bueno, aquí vamos a hacer la explicación del proyecto, el cual tiene como título Estudios sobre el consumo de las bebidas alcohólicas en los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santo Tomás. Bueno, nuestro tema de interés será el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santo Tomás. Para ello, nosotros pues planteamos una pregunta clave como grupo, que es la siguiente. ¿En cuánto afecta el alcohol el rendimiento académico de los estudiantes? Para ello decidimos establecer una variable como lo son el manejo de dinero que tiene cada estudiante, qué cantidades destinan para el consumo de estas bebidas y así como estas, otras variables muy importantes para concluir la información que queremos. Eh, para este estudio, pues tenemos una tabla de variables donde usamos tipos de variables numéricas y descriptivas, donde las variables son el dinero, el tipo de alcohol, el tiempo, la edad, la frecuencia, el lugar, las calificaciones, sexo y estrato social, en donde pues cada una la unidad era dinero, pesos, tipo de alcohol, nombre del trago, tiempo, horas, edad, número, frecuencia numérica, lugar, ubicación, calificaciones numérica y sexo masculino, femenino, estrato social numérico, y todo esto se va a medir a través de encuestas. Bueno, pues en métodos numéricos y gráficos, pues tenemos que lo vamos a medir pues por mediante de diagramas de barras. Pues ¿por qué? Pues porque ahí tenemos datos que se pueden definir en variables y pues así categorizarse. Y también en el diagrama de torta para pues medir sus porcentajes y las magnitudes o frecuencias relativas. Tenemos que hicimos una encuesta a 80 personas con 12 preguntas aproximadamente, en los cuales la primera pregunta, pues, ¿cuál es el sexo biológico? Cabe recalcar que estas preguntas, pues, como ha dicho mi compañero, se hicieron a estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de todos los semestres de la Universidad Santo Tomás. Entonces tenemos como que, como primer pregunta, ¿cuál es su sexo biológico? La segunda pregunta es cuál es su edad, pues qué semestre cursa, qué promedio lleva en total en la universidad, qué estrato social pertenece, pues a qué edad inició a consumir bebidas alcohólicas. También tenemos qué tipo de alcohol consume, ahí tenemos cinco opciones para que elijan. Cuántos días al mes consume alcohol y cuánto dinero en promedio también gasta en sus salidas a beber alcohol. También tenemos pues, dónde suele consumir con mayor frecuencia, que si ha faltado a clase por culpa del consumo de alcohol y que si alguna vez se ha enfermado o ha tenido alguna enfermedad con, digamos, algún problema relacionado con el consumo de alcohol.
tenemos como resultado pues que en alguna de las preguntas que el 32% es femenino y que 32 personas son mujeres y que 38 personas son hombres, entonces para un total de 70 personas. Que el semestre que está cursando, pues la mayoría está cursando quinto, pues esto demuestra pues una mayoría, pues porque nosotros también somos del quinto semestre, entonces, pues tenemos más accesibilidad a los datos de ellos. La edad promedio que tienen estos estudiantes es entre 19 y 20 años, la mayoría, y pues la calificación promedio de los estudiantes de ingeniería industrial está entre 3.8 y 3.9 como tal. 3.5 también cabe, o sea, como analizarla, pues porque está bastante alta. Bueno, entre otros resultados tenemos la pregunta ¿a qué estrato social pertenece? 37 personas respondieron que social 3. Otra pregunta es ¿entre qué rango de edad empezó a consumir alcohol? El mayor porcentaje fue la respuesta entre 14 y 16 años, pues algo que tenemos que ver, ya que es una edad eh, baja, que pues toca también tener en cuenta. Otra pregunta es ¿cuántos días al mes consume alcohol? Y pues la respuesta fueron, la mayor fue 2 y las siguientes 4 días. En la otra pregunta es ¿qué tipo de alcohol consume con mayor frecuencia? La mayor opción fue aguardiente con 33 personas, le sigue la cerveza con 31, ya tercera sigue el whisky con 4 personas y última el tequila con 2 personas. Y pues ya de estas, ha faltado clase por el consumo de alcohol. eh, Gana el sí con 39 personas. ¿Alguna vez ha experimentado algún problema relacionado con la salud? No. Gana el no con 57 personas. Eh, ¿Cuánto dinero más o menos? Entre 20.000 y 50 con 24 personas. ¿Y donde suele consumir alcohol con mayor frecuencia? En discotecas. Los análisis y conclusiones del proyecto, pues tras analizar los datos recopilados en el estudio sobre el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes, se puede concluir que existe una prevalencia significativa de consumo de alcohol entre la población y los resultados que revelaron que la gran mayoría de los estudiantes, aproximadamente el 80%, consumir alcohol de forma regular o esporádica. Además, se demostró una tendencia preocupante en relación con el consumo excesivo de alcohol. Cerca del 40% de los estudiantes reportaron haber experimentado episodios de consumo intensivo de alcohol en el último año, lo que sugiere un problema potencial de consumo nocivo entre este grupo. Y en términos de género, se encontró que los hombres presentaron una mayor propensión al consumo de alcohol en comparación con las mujeres. Sin embargo, es importante destacar que el consumo de alcohol entre las mujeres también fue significativo y requiere atención. Y pues estos resultados resaltan la importancia de implementar programas de prevención y educación sobre el consumo responsable de alcohol en el entorno universitario. Y estas sugerencias se podrían incluir en campañas de concientización o talleres sobre cómo controlar ese consumo excesivo de alcohol. Bueno, pues tenemos también una reflexión sobre la importancia de la estadística industrial. Pues cabe recalcar pues que la estadística industrial desempeña un papel importante como pues, en el mundo moderno, empresarial y moderno, el cual pues a medida que las organizaciones se enfrentan como problemas en su entorno, pues entonces el análisis de datos se torna a ayudar con esta problemática como tal. Pues también, pues, como le decía, se vuelve esencial para comprender y mejorar y optimizar pues los procesos industriales de cada empresa.